Así que, seamos claros, creamos complejos sistemas de misiles, erigimos potentes telescopios, y no lo hacemos simplemente para observar las hermosas luces en el cielo. Nuestro objetivo principal, fundamental, es mucho más profundo y significativo: expandir los límites de la conciencia humana, asegurar la supervivencia de la humanidad como una especie biológica única y, por supuesto, intentar responder a la pregunta más importante y conmovedora: ¿estamos solos en el universo? Para lograr este objetivo, enviamos al espacio nuestros instrumentos más sofisticados, una especie de mensajes en una botella, esperando que alguien los descubra y los comprenda. El Hubble es una máquina increíblemente compleja y potente, pero es capaz de observar el universo principalmente en el rango espectral visible. Pero el Webb es un nivel completamente diferente, es un verdadero avance en la tecnología. Se le puede llamar una máquina del tiempo, que permite mirar en los rincones más remotos del universo y ver la luz que nos llega en el espectro infrarrojo. Inicialmente, fue creado para ver las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, pero descubrió algo completamente diferente, algo que va más allá de nuestras ideas sobre el cosmos. Nuestros equipos científicos, cuyo trabajo sigo con especial atención, registraron un objeto inusual llamado 3I Atlas. Al principio, no despertó mucho interés, parecía otra viajera interestelar, solo el tercer objeto de este tipo descubierto en nuestro sistema. El primero, conocido como Oumuamua, tenía una forma extraña y alargada que recordaba a un cigarro. El segundo, el cometa Borisov, era una bola de hielo común, como muchas en el espacio. Pero 3I Atlas resultó ser diferente. Pulsaba, pero no como un pulsar. Un pulsar es una fuente de radioemisión, cuya pulsación es un proceso predecible y puramente físico. En el caso de 3I Atlas, la pulsación era de carácter térmico. Desde el punto de vista de las leyes de la física que conocemos, esto es una tontería, es algo imposible. El objeto no solo reflejaba la luz del Sol, como lo hacen los asteroides o los cometas, sino que generaba su propio calor, y desde dentro. ¿Entienden? No es solo un trozo de piedra, es un mecanismo en funcionamiento, es una especie de motor. Dirigimos hacia él todos los sensores disponibles, incluidas las capacidades del telescopio Webb. Los datos obtenidos fueron más que inequívocos. La pulsación no era caótica, como por ejemplo la de un cometa que expulsa gas y polvo al espacio circundante. Era estable, rítmica, como un generador de reloj en un microprocesador. Luego analizamos el espectro de emisión del objeto. La luz que emitía se concentraba en bandas estrechas y precisamente en las mismas frecuencias que nosotros mismos utilizamos para organizar la comunicación láser entre los satélites del sistema Starlink. Esto no es un fenómeno natural, es una tecnología evidente, rastros de actividad inteligente. Pasamos la señal recibida a través de una transformada de Fourier y en la subcapa de ruido descubrimos una estructura clara, una estructura nítida y matemáticamente precisa. No es solo una baliza cósmica, es un flujo de datos, telemetría. Se está comunicando con alguien, o lo que es más probable, se comunicaba hasta que apuntamos nuestro telescopio más potente hacia él y nos interpusimos en el camino de la señal. Estaba transmitiendo información y lo hacía con una resistencia increíble. Y entonces sucedió algo que hizo que todos en el centro de control de vuelo guardaran silencio con asombro. El objeto cambió de rumbo bruscamente. Realizó ajustes en la trayectoria del objeto. La corrección fue insignificante, pero ejecutada con absoluta precisión. Realizó una maniobra que en SpaceX se conoce como desapareció en burn. Activó los motores. Ahora el objeto no solo seguía por inercia, sino que comenzó a maniobrar activamente en el espacio, como si estuviera sopesando cada uno de sus pasos. No vuela directamente hacia nosotros, no. Resultó ser mucho más inteligente de lo que se podría suponer. Está eligiendo una trayectoria que le permitirá escanear de manera óptima
toda la parte interna del sistema solar, como un investigador experimentado que estudia un mapa de la zona. Y aquí está, la guinda del pastel, como el toque final en esta increíble imagen. Llegaron los últimos datos del Observatorio Europeo Austral. Los científicos aplicaron a la señal del objeto algoritmos especiales diseñados para buscar biomarcadores, rastros de vida, y fueron descubiertos, no ADN, por supuesto, sino algo mucho más fundamental, frecuencias resonantes que coinciden sorprendentemente con las oscilaciones características de las estructuras celulares vivas. Permítanme expresarlo directamente, sin terminología científica innecesaria ni palabrería. Este objeto, designado como 3I Atlas, no es solo una nave espacial, es muy probablemente un complejo sistema biomecánico, el resultado de la fusión de tecnología y materia viva. O bien lleva a bordo una carga biológica, posiblemente todo un ecosistema. En esencia está vivo, es inteligente y acaba de despertar de un largo sueño. Todo lo que hicimos hasta este momento, vuelos a la Luna, ambiciosos planes para colonizar Marte, fue solo una preparación, una especie de calentamiento antes del verdadero desafío. Ni siquiera sospechábamos para qué nos estaba preparando la historia. Ya no estamos simplemente llamando a la puerta del universo, tratando de llamar la atención. El universo mismo ha venido y está llamando a nuestra puerta, exigiendo una respuesta. Y no tenemos ni idea de quién o qué está detrás de esa puerta, qué sorpresas nos esperan. Las reglas del juego acaban de cambiar de manera fundamental e irreversible, y justo en el momento en que la excitación científica y la anticipación del descubrimiento comenzaron a ser reemplazadas gradualmente por el miedo primario, un instintivo sentimiento de peligro, surgió otra anomalía, otro fenómeno inexplicable. Los niveles de energía, si se les puede llamar así, cayeron repentinamente en picado. Los indicadores térmicos se estabilizaron, como si alguien hubiera apagado el calentador. La radiación se atenuó, como si las estrellas comenzaran a apagarse, y los impulsos espectrales perdieron su antigua intensidad. Pero, a pesar de esto, el objeto no desapareció de los radares, no se desvió de su curso, no se apartó de la ruta establecida, continuó moviéndose con una precisión escalofriante, como una máquina sin alma, cambiando a modo de invisibilidad a modo de sigilo. Algunos científicos describieron este fenómeno de la siguiente manera, como si el latido del corazón se detuviera por un instante, como si alguien o algo contuviera la respiración, preparándose para saltar. Se escondía de nosotros, como jugando al escondite. Reaccionaba a nuestra atención, como una bestia salvaje que ha notado a un cazador. Entre los investigadores comenzó a circular una hipótesis inquietante, una suposición desagradable. ¿Y si no somos los primeros en notarlo? ¿Y si este es su estado de defensa estándar, una especie de camuflaje? ¿Y si cada vez que una civilización se acerca a comprender su esencia, a revelar sus secretos, simplemente se apaga, se esconde en las sombras, se vuelve invisible e inaudible? En cualquier caso, esta repentina caída de energía no tranquilizó a nadie, sino que por el contrario, asustó a todos aún más, porque una sonda silenciosa, fría e invisible, como un depredador dormido, es mucho más peligrosa que una que produce ruido y atrae la atención. Luego, ocurrió un evento que nos afectó mucho más de cerca. Los sensores ubicados en la región de la anomalía del Atlántico Sur, cerca de Malé, la zona con la menor intensidad del campo magnético terrestre, comenzaron a registrar extrañas fluctuaciones. Este fenómeno no estaba relacionado ni con las erupciones solares ni con los estallidos de rayos gamma. Por el contrario, se trataba de impulsos electromagnéticos localizados que parecían estar sincronizados con los ajustes de trayectoria del aparato Atlas. A medida que el objeto avanzaba a través de la heliosfera exterior, nuestro planeta comenzó a mostrar una reacción. Cambios apenas perceptibles en nuestra envoltura magnética parecían reflejar los impulsos que emanaban del huésped interestelar.
Los físicos, desconcertados, intentaban encontrar una explicación científica a este fenómeno. Ningún cometa o asteroide conocido por la ciencia había provocado jamás una reacción tan marcada en la magnetosfera de la Tierra desde una distancia tan colosal. Ningún cuerpo natural debería ser capaz de generar respuestas electromagnéticas tan claras y sincronizadas. En consecuencia, la única conclusión lógica que se imponía era que estamos conectados. La radiación que emana del Atlas está influyendo en nuestro planeta y posiblemente incluso interactuando con él. En esta etapa, un grupo de investigadores independientes propuso una teoría que parecía demasiado audaz para la ciencia oficial, pero que al mismo tiempo tenía la suficiente convicción como para no poder ser ignorada. Sugirieron que el objeto 3I Atlas no es simplemente una nave espacial ni simplemente una sonda viva, sino una mente conscientemente diseñada. No es una máquina pilotada por alguna entidad, ni un dron desplegado por alguna civilización, sino una entidad autosuficiente. Se trata de una forma de inteligencia artificial o incluso biológica, nacida no en condiciones de laboratorio, sino en las profundidades de la evolución interestelar. Esta teoría sugiere que, en otras regiones de la galaxia, la conciencia podría desarrollarse no a partir del carbono y las neuronas, sino en el plasma, los campos electromagnéticos o la materia construida. Y si esto es realmente así, entonces Atlas no es solo un visitante, es un embajador de una forma de vida que nunca podríamos haber imaginado. Es una vida capaz de viajar entre galaxias, escondiéndose en cometas y esperando pacientemente a que alguna civilización alcance un nivel de desarrollo suficiente para darse cuenta de su presencia. Y, como se puede suponer, acabamos de hacerlo. Mientras los observatorios mundiales reajustaban sus equipos para rastrear el objeto 3I Atlas con la máxima precisión, se registró una nueva y alarmante medición. Los efectos del lente gravitacional alrededor del objeto no coincidían con su masa calculada. La extraña curvatura del espacio que rodeaba al objeto no dejaba lugar a dudas. Ante los observadores había algo con una densidad increíble, o lo que es más probable, capaz de manipular los campos gravitacionales. Este fenómeno destruía por completo todos los modelos astrofísicos existentes en los que los científicos confiaban para predecir el movimiento y la interacción de los cuerpos celestes. Hasta ese momento, el único objeto conocido que demostraba propiedades remotamente similares eran los agujeros negros. Sin embargo, el objeto llamado 3I Atlas no era una estrella colapsada. Su tamaño era incluso menor que el de la Luna. Surgía una pregunta lógica: ¿cómo podía un objeto tan pequeño crear distorsiones espaciales tan significativas a su alrededor? Algunos teóricos plantearon la hipótesis de que 3I Atlas utiliza un control localizado de la gravedad, pero no como fuerza motriz, sino más bien como sistema de navegación. Al igual que un submarino que regula su lastre, este objeto podría deslizarse silenciosamente en el espacio cósmico. Si esto fuera cierto, la humanidad se enfrentaría no solo a tecnologías avanzadas, sino a una física que ha sido completamente conquistada y dominada. Pronto ocurrió un evento que muchos científicos reconocieron como la evidencia más convincente del origen extraterrestre del objeto. Un pequeño fragmento se separó de 3I Atlas y comenzó a girar caóticamente en el espacio. Inicialmente se confundió con basura espacial común, pero cuando el telescopio Webb se enfocó en él y analizó su estructura, los datos obtenidos sumieron al equipo en un estado de shock e incredulidad. El fragmento no era amorfo ni orgánico. Por el contrario, poseía una forma geométricamente perfecta, con superficies planas y lisas, ángulos rectos y una simetría ideal. Tal estructura solo podría haber sido creada como resultado de un diseño inteligente. Lo que es aún más sorprendente, el fragmento no irradiaba ninguna temperatura detectable
Era absolutamente inerte, no emitía ni radiación ni calor. Absorbía la luz, pero no devolvía ni un solo rayo, como si observara lo que sucedía. Permaneciendo invisible, la composición del fragmento era una aleación de elementos desconocidos con firmas atómicas que no se encontraban en la Tierra ni en muestras conocidas de meteoritos. No era simplemente polvo cósmico, sino parte de algo creado artificialmente. Los astrónomos del observatorio Monarch Nagoya comenzaron a rastrear la rotación del Three-Eye Atlas. Como muchos cuerpos cósmicos alargados, giraba, pero la naturaleza de su rotación era inusual. En lugar de un movimiento caótico, el patrón rotacional reveló algo peculiar. El intervalo de tiempo y la rotación correspondían a ciertas constantes matemáticas, el número pi, la proporción áurea e incluso secuencias de números primos. Parecía que la rotación del cuerpo celeste no era simplemente un fenómeno físico, sino una transmisión de información, una especie de lenguaje del movimiento. Se podría comparar con un código Morse cósmico, un mensaje que espera su momento para ser descifrado. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que la rotación del Atlas no es una consecuencia aleatoria de la inercia. Creen que es una acción deliberada, una especie de ritual, un acto de reconocimiento. Como un capullo que se abre, el satélite repite el mismo mensaje una y otra vez. Este mensaje está destinado a ser visto, a ser escuchado, y esto plantea una pregunta clave. ¿Somos simplemente testigos aleatorios de este espectáculo cósmico o somos los destinatarios previstos de esta misteriosa señal? Los últimos y más minuciosos escaneos, realizados utilizando algoritmos espectrométricos diseñados para detectar vida, arrojaron resultados que hicieron que incluso los escépticos más convencidos dudaran de sus creencias. Se detectaron firmas orgánicas, pero no eran restos fosilizados habituales, sino cadenas de carbono inestables, proteínas no osificadas, señales parpadeantes correspondientes a estructuras replicantes. No eran formas de vida completas, sino más bien sus precursores, sus inicios. Se descubrió una especie de armazón compuesto por componentes biológicos, sintéticos o reales incrustados en la cola del Atlas. Sobre la base de estos datos surgieron dos hipótesis principales. La primera sugiere que podría ser una especie de camuflaje biológico, una mímica de ingeniería cuidadosamente elaborada, creada para engañar a los sensores primitivos y hacerles pensar que el Atlas es un objeto natural. Muchos tipos de especies en la Tierra utilizan tácticas similares. Recordemos, por ejemplo, al pulpo, la sepia e incluso los virus. Sin embargo, existe una segunda teoría, mucho más inquietante. Según ella, este residuo biológico podría ser una siembra deliberada, un sistema de entrega para la propagación de un código genético extraterrestre. Como si Atlas no fuera simplemente una sonda, sino un heraldo de la vida, una panspermia moderna, que utiliza motores avanzados no para estudiar la vida, sino para propagarla. A medida que el objeto se acercaba al borde interior de nuestro sistema solar, numerosos magnetómetros, ubicados tanto en la Tierra como a bordo de sondas espaciales lejanas, comenzaron a registrar extrañas fluctuaciones. No se trataba de interferencias caóticas, como las que cabría esperar de una tormenta solar, sino de cambios precisos y rítmicos en los campos magnéticos locales. Estos impulsos aparecían de 3 en 3, como un metrónomo marcando el compás con un propósito definido, y no disminuían con la distancia. Por el contrario, su amplitud aumentaba a medida que se acercaba el objeto 3I Atlas. Las observaciones del objeto generaban preguntas lógicas sobre su naturaleza. Daba la impresión de que no solo emitía energía magnética, sino que interactuaba activamente con el campo magnético de nuestro sistema solar. Esta interacción recordaba a un escaneo o incluso a un intento de sincronización con una especie de mapa magnético que abarcaba todos los planetas y astros. Los científicos observaron con asombro que el patrón detectado no tenía análogos en los fenómenos naturales conocidos.
Algunos investigadores plantearon la hipótesis de que podría tratarse de una especie de protocolo de establecimiento de comunicación similar a la forma en que una nave espacial establece una conexión segura antes de transmitir datos, pero ¿con qué o con quién intenta comunicarse este enigmático objeto? ¿Con nuestro Sol, con la Tierra, o quizás con algo más aún no descubierto que se esconde en el espacio interplanetario? Fue aquí donde la situación se volvió cada vez más intrigante e incluso inquietante. Especialistas en comunicación emprendieron un audaz intento de establecer contacto con el objeto, denominado 3I Atlas. Dirigieron hacia él impulsos de radio cuidadosamente codificados, utilizando las potentes antenas de la red del espacio profundo. Estas señales se basaban en principios matemáticos universales, números primos, el sistema binario e incluso tonos artificiales que recordaban a intervalos musicales, con la esperanza de que pudieran ser comprendidos por cualquier civilización inteligente. Sin embargo, la respuesta fue el silencio. Ninguna señal reflejada, ninguna señal de actividad. Parecía que el objeto ignoraba por completo los intentos de establecer contacto con él. Pero hubo una excepción, extremadamente extraña e inexplicable. Exactamente una hora después de enviar el último impulso, 3I Atlas cambió ligeramente su velocidad de rotación. El cambio fue tan insignificante que la mayoría de los instrumentos no pudieron registrarlo, pero lo suficientemente preciso como para ser notado por el equipo que inició la transmisión del mensaje. La reacción a este evento fue ambivalente. Algunos interpretaron el cambio de velocidad de rotación como una confirmación de la recepción de la señal, como una señal que indicaba que el objeto era consciente de que se estaba intentando contactar con él. Otros vieron en ello desprecio, una demostración de falta de voluntad para entablar contacto. Pero en algo todos coincidían, no podía ser una casualidad. El objeto no se comportaba como un simple cuerpo natural, absorbiendo pasivamente la señal, sino como una entidad consciente de que se habían puesto en contacto con ella y que elegía conscientemente el silencio. En el análisis de inteligencia, este comportamiento se denomina rechazo consciente de la comunicación. Es una táctica psicológica en la que el silencio habla más fuerte que cualquier respuesta, cuando la ausencia de reacción es en sí misma un mensaje, y en el inmenso vacío del cosmos, ese silencio es verdaderamente aterrador, generando más preguntas que respuestas. Pero los enigmas relacionados con el 3I Atlas no terminaban ahí. Al analizar los registros astronómicos históricos, los investigadores descubrieron algo que nadie esperaba: perturbaciones apenas perceptibles en los estudios infrarrojos del cielo que datan de décadas atrás. En 1987, 1998 y 2013 se registraron pequeñas anomalías en el mismo vector por el que ahora se mueve el 3I Atlas. Esto sugería que posiblemente ya había pasado cerca de nuestro sistema antes, permaneciendo inadvertido durante mucho tiempo, pero lo más sorprendente era que cada una de sus apariciones, registradas en el pasado, coincidía en el tiempo con un aumento repentino de ráfagas de radio inexplicables y anomalías de ondas gravitacionales registradas en ese momento. Este descubrimiento generó aún más preguntas sobre la naturaleza de este misterioso objeto y su posible conexión con otros fenómenos inexplicables que ocurren en el cosmos. El hecho de que haya ocurrido no puede sino generar preguntas inquietantes. ¿Realmente el objeto conocido como 3I Atlas ha visitado nuestro sistema anteriormente? Y, lo que es más importante, ¿se mueve según una trayectoria predecible y repetitiva? Si esto se confirma, no se trata simplemente de un cuerpo cósmico aleatorio que pasa cerca de la Tierra. Esto indica una presencia regular, posiblemente observando los ciclos de desarrollo de nuestro planeta, las etapas de la evolución de la civilización humana, o quizás persiguiendo objetivos mucho más profundos, objetivos que están codificados en la propia línea temporal de la Tierra.
Las últimas precisiones en los cálculos de la trayectoria de este objeto revelaron algo que asombró a toda la comunidad científica. Resultó que el 3I Atlas no se dirige directamente a la Tierra ni al Sol. Su trayectoria se curva de tal manera que debería llevarlo a las proximidades de Europa, uno de los satélites de Júpiter. Pero eso no es todo. Según los datos corregidos, la trayectoria de este cuerpo celeste también se cruza con Encélado, un satélite de Saturno, siempre que el objeto complete otra órbita. Tanto Europa como Encélado son mundos helados que esconden océanos bajo su superficie. Ambos satélites se consideran los candidatos más probables para la existencia de vida extraterrestre en nuestro sistema solar. Con base en estos datos, surgió una nueva y audaz teoría. ¿Y si la Tierra no es el destino final de este objeto? ¿Y si esta entidad, sea lo que sea, visita precisamente los mundos oceánicos para observar, quizás sembrar o despertar la vida oculta bajo gruesas capas de hielo? Durante mucho tiempo nos hemos considerado especiales, creíamos ser el objetivo principal de cualquier observador extraterrestre, pero ¿y si el verdadero interés de 3I Atlas se centra en lo que se esconde bajo la superficie de lunas a las que ni siquiera hemos llegado, mientras las señales de las profundidades del cosmos siguen ahogándose en el ruido estático y el propio objeto continúa su silencioso movimiento en arco? Una teoría verdaderamente aterradora adquiere cada vez más popularidad. ¿Y si 3I Atlas no emite ninguna señal para comunicarse porque simplemente no lo necesita? ¿Y si no intenta hablar con nosotros, sino, al contrario, intenta escuchar? Imaginen una sonda tan avanzada tecnológicamente, tan antigua, que su única función sea la observación pasiva sin ninguna intervención. Ni láseres, ni módulos de aterrizaje, ni mensajes, simplemente la absorción pasiva de todo lo que le rodea. Resonancias atmosféricas, campos electromagnéticos, radiación producida por tecnologías humanas e incluso los ritmos biológicos de la Tierra. Algunos investigadores han comenzado a sugerir que el silencio de este objeto no es el resultado de un mal funcionamiento o un mecanismo de defensa, sino su modo de funcionamiento estándar, una especie de espía perfecto que permaneció invisible e indetectable hasta hace muy poco. Este evento cambió radicalmente el curso de toda la narrativa, abriendo perspectivas completamente nuevas. Si suponemos que el objeto, designado como 3I Atlas, cumple la función de una especie de sonda que realiza investigaciones, y si ya ha visitado este sistema anteriormente, es lógico suponer que el informe presentado no es el primero. Es muy probable que ya haya enviado los datos recopilados en repetidas ocasiones. En tal caso, surge una pregunta clave. ¿A quién exactamente se los reenviaba? ¿A quién estaba destinada esta valiosa información recopilada en el lejano cosmos? Posiblemente, el descubrimiento más sorprendente e intrigante se hizo al final de la investigación. Un equipo científico del Instituto Tecnológico de California realizó un minucioso análisis del espectro orgánico obtenido del objeto y lo comparó no simplemente con formas hipotéticas de vida extraterrestre, sino con marcadores genómicos terrestres. Los resultados del análisis fueron asombrosos. Las coincidencias no fueron completas y absolutas, pero tampoco se podía decir que el material investigado fuera algo completamente ajeno y desconocido. Se encontraron claras paralelas estructurales, secuencias de nucleótidos repetidas, como ecos de patrones que observamos en virus, retrotransposones e incluso en antiguas secciones no codificantes de nuestro propio ADN. Por lo tanto, surgió una probabilidad razonable de que la huella biológica dejada por 3I Atlas pueda contener información codificada en un lenguaje genético universal. Se trata de una estructura tan fundamental que es capaz de adaptarse a las más diversas condiciones planetarias, ya sea por evolución natural o mediante un designio deliberado. En otras palabras,
Este objeto cósmico bien podría contener instrucciones para la creación de la vida, no simplemente semillas para la propagación de biología extraterrestre, sino posiblemente los mismos patrones originales a partir de los cuales alguna vez surgió la vida en nuestro planeta Tierra. Las consecuencias de este descubrimiento van mucho más allá de la ciencia pura. Afectan a cuestiones fundamentales relativas a nuestro origen, los propósitos de la existencia y posiblemente incluso la autoría de la propia vida. Y si esto es realmente así, el principal misterio no reside únicamente en lo que representa Three Eye Atlas. Es mucho más importante comprender quién o qué lo envió. Así pues, ahora sabemos mucho más. Three Eye Atlas no es simplemente un visitante casual, no es simplemente un objeto no identificado que sobrevuela nuestros cielos. Su aparición desafía nuestra propia presunción y toca nuestros miedos más profundos e íntimos. Mirábamos a la inmensa oscuridad del cosmos con la esperanza de encontrar estrellas y en su lugar encontramos un observador, un oyente y tal vez incluso un mensajero, pero ¿de dónde vino? ¿De qué tiempo? ¿Y quién lo envió en este largo viaje? El potente telescopio James Webb nos ha proporcionado datos valiosos, pero no nos ha traído la paz, porque las huellas orgánicas que ha descubierto, los enigmáticos impulsos magnéticos y la asombrosa simetría de ingeniería, los patrones lingüísticos codificados, apuntan no simplemente a fenómenos naturales aleatorios, apuntan a la existencia de una intención. Y cuando todo el universo demuestra la existencia de una intención, significa que ya no estamos solos en esta historia de la creación. Y es precisamente en esta conciencia donde reside el verdadero y profundo temor. No nos abandona la sensación de que algo desconocido nos ha estado observando desde tiempos inmemoriales, como un guardián invisible que vigila cada uno de nuestros pasos. Las ondas de radio que enviamos a las ilimitadas extensiones del cosmos no desaparecieron sin dejar rastro en el silencioso vacío. Alcanzaron su objetivo, tocaron algo incomprensiblemente antiguo, un ser o una mente que posee una paciencia inimaginable que va más allá de nuestra comprensión, y ahora parece que este algo ha regresado, listo para entrar en contacto con nosotros, o posiblemente persiguiendo sus propios objetivos aún no claros, ya sea el misterioso TRI, el enigmático I, Atlas, la sonda de investigación, el portador de esta sonda o incluso el propio creador de todo este complejo mecanismo. Su silencio no es un signo de ignorancia o incomprensión. Este silencio es profundamente intencionado, está lleno de significado oculto y posiblemente de la espera del momento adecuado, y si este algo ha decidido no revelar aún sus intenciones, no entablar un diálogo, entonces somos nosotros quienes debemos tomar la iniciativa y hacer la pregunta principal: ¿qué está esperando? ¿Cuál es el propósito de esta espera, de esta pausa que se ha prolongado indefinidamente? Este silencio angustioso, esta espera opresiva, obliga a toda la humanidad no solo a escudriñar a través de los oculares de los telescopios más potentes, intentando desentrañar el misterio del huésped recién llegado, sino también a volverse hacia su interior, a explorar las profundidades más oscuras e inexploradas de nuestra propia alma, los fundamentos de nuestra filosofía, mitología y, por supuesto, religión. El descubrimiento de Three Eye Atlas no es simplemente un evento astronómico más, no es solo otra entrada en las revistas científicas, es un cataclismo existencial, un evento capaz de sacudir los cimientos más inquebrantables de la fe humana, de trastocar nuestra concepción del universo y nuestro lugar en él. Durante milenios, las religiones de todo el mundo han situado al hombre en el centro del universo, presentándolo como la culminación del designio divino, un ser creado a imagen y semejanza del Creador. Pero, ¿qué ocurrirá con esta imagen establecida del mundo cuando en la puerta aparezca una entidad que no solo es inconmensurablemente más antigua que la humanidad,
sino que también, posiblemente, nos supera tecnológica e intelectualmente en eones inimaginables. ¿Cómo cambiará nuestra percepción de nosotros mismos y de Dios si nos encontramos con una civilización que nos ha dejado muy atrás en su desarrollo? Para las religiones abrahámicas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, este descubrimiento representa un problema teológico colosal que pone en duda muchos dogmas y concepciones establecidas. ¿Es Tri, hay Atlas, otra creación del mismo Dios creada por su voluntad y designio? Si es así, ¿por qué en las Sagradas Escrituras no hay ni una sola mención de esta entidad, de su mundo y de su historia? Tal vez sea una entidad angelical, enviada desde los cielos, o, por el contrario, una creación demoníaca, llegada para tentar o juzgar a la humanidad por sus pecados. Las corrientes religiosas conservadoras pueden ver en la aparición de este misterioso objeto un presagio del Apocalipsis, un signo ominoso del fin de los tiempos, el comienzo de la gran tribulación predicha en las profecías. Los teólogos más progresistas, a su vez, pueden intentar integrar este nuevo conocimiento en el sistema de creencias existente, afirmando que la grandeza de Dios es tan ilimitada e incomprensible que ha creado vida en multitud de mundos y que Atlas es solo otra manifestación de su ilimitado poder creativo, otra prueba de su grandeza. Pero entonces, inevitablemente surge toda una serie de preguntas sobre la salvación, sobre los pactos, sobre el papel de los profetas. ¿Tuvieron los habitantes de Atlas su propio Moisés, su propio Jesús, su propio Mahoma, enviados para guiarlos por el camino correcto? ¿O su evolución espiritual siguió un camino completamente diferente, conduciendo a normas morales y éticas distintas? Para las religiones orientales, como el budismo y el hinduismo, con sus conceptos de innumerables mundos, ciclos de renacimiento y samsara, la aparición de Atlas puede resultar un acontecimiento menos traumático. Atlas es un fenómeno tan inusual que inevitablemente evoca pensamientos sobre un ser de naturaleza divina similar a un deva de las religiones orientales. Se le puede imaginar como un bodhisattva que ha alcanzado la iluminación, pero que se ha encarnado en una forma diferente, incomprensible para nosotros. O quizás sea simplemente otro participante en la eterna danza cósmica que se desarrolla en la inmensidad del universo. Pero incluso con esta perspectiva sobre Atlas, surge una pregunta fundamental que requiere una cuidadosa consideración. Si es una entidad inteligente, posiblemente incluso biológica, posee un alma, está sujeto a las leyes del karma que determinan el destino de todo ser vivo, su silencio deliberado, su secretismo y su reticencia a establecer contacto directo con nosotros pueden interpretarse de diversas maneras. Por un lado, podría considerarse como una forma suprema de desapego a todo lo mundano, como una renuncia a los deseos y aspiraciones egoístas. Por otro lado, tal comportamiento podría ser una manifestación de una intención profunda, incomprensible para la mente humana, que posiblemente albergue tanto un principio creativo como destructivo. Es interesante la teoría de que el ser Atlas podría ser portador de semillas de vida, diseminándolas por la inmensidad del cosmos. Esta idea se hace eco directamente de los antiguos mitos de la creación del mundo, existentes prácticamente en todas las culturas. En estas leyendas se habla de dioses o seres celestiales que trajeron a la tierra la vida, el conocimiento o el fuego, otorgando a la humanidad la posibilidad de desarrollarse y prosperar. Y si estos mitos no son simplemente historias alegóricas, sino ecos distorsionados de recuerdos de visitas anteriores de tales sembradores de vida, en tal caso, Atlas deja de ser simplemente un huésped extraterrestre que visitó nuestro planeta, se convierte en nuestro antepasado, nuestro creador, en el sentido más literal, biológico de la palabra. Esto transforma la hipótesis científica de la panspermia, que sugiere la propagación de la vida en el universo, en una especie de acto religioso de creación, en un acto sagrado que influyó en el surgimiento de la humanidad.
Entonces surge una pregunta lógica. ¿Quién envió a Atlas? Esto ya no es simplemente un enigma científico, sino la principal cuestión teológica que ha preocupado a la humanidad a lo largo de su historia. Y este alguien se convierte en nuestra conciencia en un Dios, pero no en una deidad antropomórfica sentada en los cielos y observándonos desde arriba. Es una inteligencia galáctica incomprensible dedicada al diseño y la propagación de la vida a escalas cósmicas, abarcando miles de millones de estrellas y planetas. Todo esto pone a la humanidad frente a un espejo en el que se refleja no solo nuestra posible soledad en el universo, sino también nuestra potencial insignificancia en la escala del cosmos. Si somos solo uno de los muchos experimentos, uno de los jardines esparcidos por la inmensa extensión del universo, ¿cuál es entonces el sentido de nuestra existencia? La fe siempre ha dado su respuesta a esta pregunta: servir a Dios, aspirar a la rectitud para alcanzar el paraíso. Pero si nuestro Dios es un objeto frío y silencioso que gira de acuerdo con el número pi, ¿cuáles son sus mandamientos? ¿Qué quiere de nosotros? Su silencio puede interpretarse como la prueba suprema que debemos superar. Quizás esté esperando a que nosotros mismos encontremos las respuestas a todas las preguntas hasta que alcancemos un cierto nivel de desarrollo moral y tecnológico que nos permita comprender su propósito. O, lo que es aún más aterrador, simplemente no le importamos. Para él no somos más que una cultura de bacterias en una placa de Petri que observa por puro interés científico, sin sentir nada por nosotros ni depositar ninguna esperanza en nosotros. Así pues, el descubrimiento simultáneo de 3 asteroides I-Atlas podría convertirse en un poderoso catalizador de una crisis espiritual global, sumiendo a la humanidad en un abismo de dudas y decepciones. O, por el contrario, servir de impulso para la mayor unificación de personas que buscan una comprensión común del mundo. Este fenómeno astronómico es capaz de destruir los dogmas establecidos y provocar guerras religiosas basadas en el rechazo del nuevo conocimiento, o, por el contrario, obligar a la humanidad a replantearse el concepto mismo de lo divino, a ver su manifestación no solo en los textos antiguos, sino también en la precisión matemática del cosmos, en la universalidad del código genético que impregna todo lo vivo. Posiblemente, la verdadera fe no reside en la adoración ciega, sino en la búsqueda infinita del conocimiento, en la incansable búsqueda de respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia, y en este contexto, proyectos como la Red Mundial, las naves espaciales de la serie Voyager, e incluso los propios asteroides I-Atlas se nos presentan como diferentes instrumentos de un mismo proceso global de conocimiento del universo. Nuestra búsqueda secular de Dios en el mundo exterior, en las fuerzas externas, puede acabar revelando que una partícula del código divino siempre ha estado dentro de nosotros, inscrita en nuestra propia naturaleza, entregada hace miles de millones de años por un viajero silencioso similar desde las profundidades del cosmos. Ahora, muy probablemente, estamos siendo testigos y participando en el primer capítulo del mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, un descubrimiento que cambiará para siempre nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Esta historia aún está lejos de terminar, y tenemos por delante un camino largo y emocionante, lleno de descubrimientos inesperados y reflexiones profundas.